Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para desvelar algunos secretos que, créanme, van a querer escuchar. Hoy nos sumergimos en el apasionante mundo de Amor en Vivo y, más específicamente, en lo que Burak y Neslihan, dos de las figuras más cautivadoras de este fenómeno, están dispuestos a compartir. Si son fanáticos de las series turcas, si aman las historias llenas de romance, drama y, sí, secretos, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje detrás de cámaras, para conocer las confesiones que están dando de qué hablar y que sin duda van a añadir una capa completamente nueva a su forma de ver la serie. Y antes de que nos adentremos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Estamos creando una comunidad increíble aquí y queremos que sean parte de ella. Así que, ¿qué significa realmente Amor en Vivo? Para quienes no lo sepan, esta serie se ha convertido en un fenómeno global, conquistando corazones con su mezcla de intriga, relaciones complejas y, por supuesto, esa chispa innegable que sentimos en pantalla. Pero detrás de toda esa magia televisiva, hay personas reales, actores que ponen su alma en cada escena. Y hoy nos enfocamos en Burak y Neslihan, quienes interpretan a dos de los personajes centrales, y cuya química en la pantalla es simplemente eléctrica. Han estado recientemente en el ojo del huracán mediático debido a unas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta. ¿Se trata de anécdotas del rodaje? ¿De las verdaderas dinámicas entre ellos? ¿O quizás algo más profundo, relacionado con sus personajes y el futuro de la historia? Vamos a desgranar esto juntos. Una de las primeras cosas que han salido a la luz es sobre la intensidad de su trabajo. Ambos han comentado en entrevistas recientes que el rodaje de Amor en Vivo no es para nada fácil. Hablan de largas jornadas, de la exigencia emocional que requiere interpretar a personajes que atraviesan tantas pruebas. Burak, por ejemplo, compartió que hay escenas que lo han dejado literalmente agotado, no solo físicamente sino también mentalmente. Explica que el proceso de meterse en la piel de su personaje, con todas sus luchas y pasiones, es un desafío constante. No es solo memorizar líneas, es sentir lo que el personaje siente, vivir sus miedos y sus alegrías. Y con Neslihan es algo similar. Ella ha hablado sobre cómo ciertos momentos de la trama la han hecho reflexionar mucho sobre la vida, sobre las decisiones difíciles que a veces tomamos en nombre del amor. Ha confesado que en ocasiones, ha tenido que buscar formas de desconectar después de grabar escenas particularmente intensas, para poder distinguir entre la ficción y su propia realidad. Esto nos da una idea de la dedicación que ponen en su trabajo, y es algo que definitivamente se nota en cada fotograma que vemos. Pero la cosa se pone aún más interesante cuando empiezan a revelar secretos sobre su relación en el set. A menudo cuando vemos a dos actores con una química tan palpable, uno se pregunta si esa conexión trasciende la pantalla. Y aunque Burak y Neslihan han sido muy profesionales al respecto, han dejado caer algunas pistas. Uno de los secretos que han salido a la luz es la importancia de la confianza mutua que han desarrollado. Neslihan comentó que para poder entregar escenas tan cargadas de emoción, es fundamental sentirse segura con tu compañero de escena. Saber que ambos están en la misma página, que se apoyan mutuamente, permite que la vulnerabilidad que sus personajes exigen pueda florecer sin miedo. Burak añadió a esto, diciendo que la comunicación ha sido clave. Que desde el principio se sentaron a hablar sobre sus personajes, sobre sus interpretaciones, y que esa apertura ha sido un pilar fundamental para construir esa conexión que vemos. No se trata solo de leer un guión, se trata de entender la psicología del otro, de cómo reaccionarían en diferentes situaciones, y de estar dispuestos a improvisar y a dejarse llevar un poco. Otro aspecto que han revelado y que me parece fascinante es la forma en que abordan las escenas de intimidad o de alta carga emocional. No es algo que se tome a la ligera, para nada. Han hablado de la importancia de tener conversaciones previas sobre lo que se va a filmar, sobre los límites, sobre cómo se van a sentir cómodos ambos. Neslihan mencionó una vez que una escena particularmente difícil requirió mucha preparación, no solo por el guión, sino también por el aspecto emocional. Tuvieron que hablar largo y tendido sobre la motivación del personaje, sobre el contexto, y sobre cómo querían transmitir esa fragilidad al público. Burak complementó diciendo que a veces la clave está en la sutileza, en una mirada, en un gesto, que puede comunicar mucho más que un diálogo extenso. Es la maestría de estos actores la
que nos hace sentir cada pulsación del corazón de sus personajes, es la forma en que se entienden sin necesidad de palabras, lo que hace que Amor en Vivo sea tan adictivo. Pero no todo es intensidad y drama. También han compartido anécdotas divertidas del rodaje, esas pequeñas joyas que nos recuerdan que al final, son seres humanos haciendo su trabajo y divirtiéndose en el proceso. Por ejemplo, Burak contó una vez que hubo un día en el que se le olvidó una línea crucial en medio de una escena muy seria, y la reacción de Neslihan fue tan inesperada y cómica que terminaron los dos riéndose a carcajadas, lo que por supuesto, requirió repetir la escena. Son esos momentos de humanidad, de espontaneidad, los que hacen que la dinámica entre ellos parezca tan genuina. Y es esa autenticidad, esa capacidad de conectar tanto en los momentos cumbre como en los más ligeros, lo que eleva la serie. Ahora hablemos de lo que quizás más intriga a la audiencia, los secretos sobre el futuro de sus personajes. Si bien no van a revelar spoilers importantes, sí que han insinuado la complejidad de las relaciones que se avecinan. Han dicho que habrá giros inesperados, decisiones difíciles que tomar y que los espectadores tendrán que prepararse para emociones fuertes. Neslihan, por ejemplo, mencionó que está ansiosa por ver cómo reaccionan los fans a ciertas evoluciones de su personaje, que serán bastante impactantes. Burak, por su parte, ha sugerido que la lealtad y la confianza serán puestas a prueba de formas que nadie se espera. Esto nos deja con una gran dosis de anticipación, ¿verdad? ¿Quieres saber más? ¿Quieres ver cómo se desarrollan estas tramas, cómo sus personajes se enfrentan a nuevos desafíos y cómo su relación evoluciona? Algo que me parece muy valioso de estas revelaciones es cómo nos ayudan a comprender mejor el proceso creativo. No es solo una cuestión de talento innato, sino de trabajo duro, de dedicación, de colaboración y de una profunda comprensión de los personajes que interpretan. Burak y Neslihan no solo actúan, sino que viven y respiran sus papeles, y eso es lo que transmite una energía tan poderosa a la pantalla. Sus secretos no son tanto chismes, sino perspectivas valiosas sobre el arte de la actuación y la complejidad de las relaciones humanas, tanto dentro como fuera de la ficción. Nos muestran que detrás de cada gran historia de amor en la televisión, hay un equipo de personas que ponen su corazón y alma en hacerlo realidad. Y creo que eso es lo más importante de todo esto. Nos invitan a apreciar la serie no solo por la trama emocionante, sino por el esfuerzo y la pasión que ponen sus protagonistas. Nos dan una ventana a su mundo profesional y nos permiten ver la dedicación que hay detrás de cada escena que nos cautiva. Han sido muy abiertos dentro de lo que cabe sobre cómo afrontan su trabajo, la importancia de la química, la confianza y la comunicación. Y si bien no van a arruinar la sorpresa del futuro de sus personajes, sí que nos dejan con la certeza de que lo que viene será intenso y emocional. En resumen, lo que hemos desvelado hoy sobre Burak y Neslihan y su experiencia en Amor en Vivo, nos muestra la profundidad de su compromiso con la serie. Hemos escuchado sobre la intensidad de su trabajo, la importancia de la confianza y la comunicación en su relación profesional, las anécdotas divertidas que animan el set, y las insinuaciones sobre los giros dramáticos que se avecinan. Nos han brindado una visión sincera de lo que implica dar vida a personajes tan complejos y de la magia que surge de una colaboración talentosa y respetuosa. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por los secretos de Amor en Vivo. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre lo que han revelado Burak y Neslihan. ¿Les sorprendió algo? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que vendrá para sus personajes? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con todos ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos que también aman Amor en Vivo o las series turcas en general, y lo más importante, si aún no se han suscrito, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al tanto de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.